desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien. Bueno, buenos días a todos. Hoy un día precioso, frío pero precioso. Hermoso, mucho sol. Sí, son días, esos días lindos, ¿no? Que tiene el otoño, son verdaderos días de otoño. Y hoy quiero, la verdad que tenía pensado hacer la segunda de Timoteo, iba a agarrar del capítulo 3, del 1 al 5. Pero me pareció que el 1 tenía que ser explicado aparte, para que no sea aparte una cosa larguísima, sino que vamos a verlo en varias etapas. Pero quiero que leamos igual del 1 al 5 para ver de qué se trata, de qué es lo que estamos hablando. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 y comenzamos con el capítulo 3. Nos falta nada más que un capítulo más después. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Faltó ahí una gran 7 o alguna cosa así por el estilo. Al final, ¿no? De toda la lista. Una lista muy, muy grande que la vamos a ir viendo, no sé si en una semana, pero a lo mejor en 1 o 2 veces la iremos viendo. No es tan compleja tampoco, pero sí es necesario que la veamos. Y yo en lo que me quería centrar hoy es en los últimos tiempos. En esto de los últimos tiempos y en esto de estos tiempos, como dice acá, tiempos difíciles. O sea, ¿dónde está la dificultad de los tiempos? ¿Cuáles son estos tiempos? Y aparte, algo que se nos está pidiendo acá. Tengan en cuenta en estos últimos tiempos. Tengan en cuenta, nos está llamando a la iglesia a discernir los últimos tiempos. A entender qué son los últimos tiempos y qué podemos hacer en esos últimos tiempos. No es lo mismo los últimos tiempos que el fin de los tiempos. No es lo mismo. No es lo mismo. Muchos dicen, bueno, ya estamos en los últimos tiempos. Bueno, sí. Pero eso no quiere decir, entonces ahí, cuando dice estamos en los últimos tiempos, ya le ponen fecha a la llegada del Señor y todo ese tipo de cosas. Pero hay que diferenciar los últimos tiempos del fin de los tiempos. Y hay que discernirlo con la cabeza también y mirando lo que pasa. Yo tomé una cita de John Stott que me gustó mucho y que habla sobre este tiempo que Pablo está viviendo, como dijimos al principio de toda esta serie, en la cárcel, ya listo para ser entregado para morir, ya de acá no iba a salir. Y dice así John Stott: mientras yace en una celda un prisionero del Señor, Pablo aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos y en la timidez de Timoteo. Timoteo es tan débil y la oposición es tan fuerte. Y es algo que nos pasa a nosotros mismos. Hay que empezar a distinguir las etapas y uno tiene que enfrentarse a estos tiempos malos, a estos tiempos difíciles. Dice tiempos peligrosos en los postreros días. Y habla ahí de kairos. Kairos. Que no es lo mismo que... Hay dos tipos de tiempo, por lo menos en el griego, ¿no es cierto? En el griego que utiliza la Biblia, en el griego coino. Está el tiempo cronos, que es el tiempo
O sea, a las 7 de la tarde, hay un tiempo, una línea de tiempo, y después está el tiempo Kairos, que son las eras, los tiempos en los cuales uno puede ver de un tiempo a un tiempo, que uno puede ver que hay lo que se llama el espíritu de los tiempos. Hay espíritus de los tiempos. Ustedes fíjense que hay tiempos en los cuales la humanidad va hacia un lado y no hace falta que se pongan de acuerdo. Es como que todos van hacia ese lado. Por ejemplo, el resurgimiento de la ultraderecha, de los movimientos de ultraderecha, de movimientos nazistas, o sea, de nacionalistas, nacionalsocialistas, ¿no es cierto? Como en los tiempos de los nazis. No hace falta que todos se pongan de acuerdo, no hay algo. No, hay un espíritu de los tiempos que va marcando eso. Hay unos movimientos en todo el mundo que llevan hacia ese pensamiento. Lo que se llama, lo que podríamos decir, hay una palabra en alemán para mostrar esto que es Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Hay un Zeitgeist en cada cosa que es el espíritu de los tiempos. Las naciones van hacia un lado y no es que no hay ningún acuerdo, nadie se pone de acuerdo, nada. Pasa. Simplemente pasa. Y uno tiene que discernir esos tiempos. Y no es un tiempo crono, no es solamente un tiempo, son eras. ¿Vieron cuando hablamos, qué sé yo, la Edad Media, la Edad Moderna, la posmodernidad? Todo ese tipo de tiempos, el tiempo de la Ilustración, todas esas cosas son ese tipo de tiempos en los cuales a veces la ciencia avanza, a veces hay tiempos más buenos, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con el estado de bienestar, ¿no es cierto? Con el surgimiento se me fue de la cabeza. Bueno, con el surgimiento del tiempo, se llama estado de bienestar. Pero no me acuerdo quién era el Keynes, el inglés Keynes, que había hablado sobre un economista, habla sobre el estado de bienestar, ¿no es cierto? Que todo tiene que tener lo necesario, todo, ¿no es cierto? Hay una mayor repartición de la riqueza, hay un bienestar general, lo cual hace que haya un tiempo de paz. Si bien durante todo ese tiempo hubo una guerra fría, hubo un tiempo de paz en donde la gente era feliz, surgimiento del hipismo, de paz y amor, no a la guerra, todo ese tipo de cosas fueron surgiendo, y eso son porque hay un estado de bienestar, la gente se va acomodando, ¿no? Hasta que le cayó una crisis del petróleo en el 70 y pico y se pudrió todo. Pero bueno, pero son tiempos, y así como pasó siempre, hay imperios que van y vienen, uno ve en la Biblia las distintas épocas, los distintos tiempos. Entonces a eso se refiere cuando dice en los últimos tiempos, o en estos últimos tiempos, en estos últimos días, vendrán tiempos difíciles, peligrosos. La palabra es peligrosos. Y es muy interesante esto, porque no solamente es peligroso, es furiosos. Son tiempos furiosos, tiempos de furia, tiempos de bronca, tiempos de movimientos, de ese tipo de movimientos fuertes que nos llevan hacia esos tiempos peligrosos. Dice, vendrán tiempos. La palabra que está acá, que es difícil, que lo traduce el NBI, o peligrosos, como lo traduce la Reina Valera, habla de problemas, dificultades y situaciones estresantes. De eso se trata. Creo que uno se cansa, ¿no? Cuando uno ve tanta mala onda, cuando uno ve que las cosas van tan mal, cuando van tan mal en el mundo, y vos decís, bueno, salimos de la pandemia, va a una guerra, bueno, para. ¿Viste? Uno dice, bueno, son tiempos estresantes, tiempos en los cuales nos sentimos estresantes, pero ese tipo de ambiente peligroso es lo que va a marcar los últimos días, o estos tiempos. La palabra esta de peligroso también es usada también en el griego clásico para los animales salvajes. El diente y la garra, ¿no? Estos animales peligrosos, ¿no? Uno se enfrenta con un león, ya sabe cómo va a terminar la cosa, ¿no? Con un oso. Un
un pitbull, furioso, y también utiliza la misma palabra para el mar embravecido. Un barquito en un mar embravecido, mamá, culero, Y la única otra aparición que hay en el Nuevo Testamento de esto es en Mateo 8:28. ¿Te lo pases, no, Mimi? No, Mateo 16:30. Bueno, no importa. Pero no importa porque es el texto de los endemoniados gadarenos. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ese es el tiempo. Un tiempo de furia. Dice que estos dos endemoniados eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Y ahí utiliza esa palabra, eran peligrosos, eran furiosos. Estaban endemoniados, pero aparte eran furiosos, porque no se utiliza en otras cosas. Y estos tiempos que son tan peligrosos se prestan a la confusión, ¿no es cierto? Recuerdo que había una canción de Génesis, no sé, 80 y pico, ¿no? Que se llamaba Tierra de Confusión. Todos vivimos en una tierra de confusión donde nadie sabe realmente lo que pasa. Nadie sabe lo que es bueno, nadie sabe lo que es malo. Nadie puede lograr discernir. La iglesia tiene que discernir los tiempos buenos de los tiempos malos, tiene que discernir en el medio del peligro, tiene que discernir, no debe estar confundida. Y ese tiempo también es un tiempo de movimientos religiosos peligrosos, cristianos o no. En la mayoría de los casos, lamentablemente, son movimientos cristianos. Son movimientos dentro de la misma iglesia que son peligrosos. Peligrosos como aquel pastor bautista Jim Jones, ¿no? Que se llevó a todos a vivir en una isla y todos murieron envenenados. Porque se le quitó la peluca y andá a cantarle a la guanaca. Claro, ¿no? Tremendo, ¿no es cierto? La familia con Charles Manson, ¿no? Un tipo que eso lo vemos más que nada en Estados Unidos, pero nosotros vamos a llegar ahí. No hay un problema, ya vamos a llegar ahí. En cualquier momento le digo a todos ustedes, vamos a vivir una isla. No sea que digamos, la isla más sirva. La única isla es la imaginación, así que... Mientras no nos metan en la cárcel. Dice, Pablo describía no solamente los tiempos malos, sino las personas malas. Los tiempos no son malos. Lo que hay es una maldad más generalizada. Cuando aumentan los malos, cuando la gente está más confundida, ahí es cuando empiezan los problemas. Quiero leerles una frase de Juan Calvino. Dice, debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son, desde la perspectiva de Pablo, guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar al cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. El hombre se vuelve depravado. Acuérdense que Calvino es uno de los autores, no de los autores, pero sino de las personas que influenció para que se cree el tulip. El tulip. Acuérdense que son los 5 puntos del calvinismo. Y el primero es total depravity, que es depravación total. El hombre está arruinado. Depravación total, o como decía también otro pastor, ahora no estoy con los nombres, miren que me acuerdo casi siempre de los nombres, pero hoy estoy mal y no me los anoto encima. Porque aparte se me ocurrió ahora, no me acuerdo. Pero él decía, ¿cómo era que decía? Sproul decía que teníamos no era una depravación, era otra palabra, radical. O sea, las raíces de nuestro pensamiento, de nuestro corazón estaban podridas. Entonces ¿vieron el fruto del árbol envenenado, no? Todo lo que saca es veneno, ¿no? Corrupción radical. El hombre radicalmente en la raíz está, entonces todo lo que produce es eso. Entonces es lo mismo que dice Calvino acá, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Y ahora, la descripción en este versículo, y
se ha utilizado muchas veces para pelearse entre bandos. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que estos tiempos difíciles es el surgimiento de los protestantes. Para los protestantes es la Iglesia Católica. Para otros movimientos son judíos, los judíos. Siempre hay alguien que se lo bendiga a ese, ¿no? Este tiempo de maldad. Y en uno de los comentarios que estuve mirando para esto, dice, el apóstol pero es probable que el apóstol tuviera en mente una época en particular, en la cual aparecía alguna corrupción muy esencial en el cristianismo. Hay tiempos que ocurren cosas muy esenciales en el cristianismo. Yo creo que una de esas cosas puede haber sido las cruzadas. A lo mejor otro tiempo, la Inquisición. En Estados Unidos e Inglaterra, la caza de brujas. Después el surgimiento de los movimientos de los apalaches manoteando el surgimiento del mormonismo. Siempre hay tiempos malos, siempre hay tiempos malos. El surgimiento, por ejemplo, del movimiento de la iglesia con la teología de la prosperidad. Me parece que son tiempos que son malos, son tiempos que confunden, son tiempos, y la iglesia debe discernir eso. Tiene que discernir, tiene que pensar y tiene que saberlo, porque se nos hinca eso. Entonces, el tema es, ¿cuándo? ¿Cuándo pasa esto? ¿De qué habla cuando dice, en los últimos tiempos, ten cuidado, ten cuidado? Esta cosa, ahora bien, aparte de todo lo que le está diciendo, que tiene que tener personas que enseñen cómo se tiene que comportar, todo lo que vimos viendo las otras semanas, ahora dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Ten en cuenta esto, que no va a ser fácil, que no es tan simple como poner estas cosas que yo te digo en práctica y que eso va a funcionar. No siempre las cosas funcionan como uno lo piensa. Siempre digo la misma frase, parece que es la única frase que sé de Ortega y Gasset, pero el hombre no es el hombre, sino que es el hombre y sus circunstancias. El hombre es el hombre y lo que le pasa. La iglesia no es solamente la iglesia, es la iglesia y los tiempos. El Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Y nosotros tenemos que ser inteligentes como para ir llevando para cada lado. Por eso tenemos que ser muy inteligentes en eso. Y tenemos que reflexionar constantemente. Tenemos que constantemente poner nuestra cabeza a pensar. No es solamente rodilla. No es solamente rodilla. No es solamente oración. Lo cual es importante. Es importante los momentos de contemplación, los momentos de intimidad con Dios, esos momentos que uno se hace uno con la divinidad, podríamos decirlo así. ¿No? Como recién, de gloria en gloria, ¿no? Nos vamos transformando con el Señor. Pero, ¿cuándo son esos tiempos? Los postreros días empezaron con el nacimiento de la iglesia el día del Pentecostés. Los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento de Jesús. Eso es, sin duda, fueron los últimos tiempos. Comenzaron. Los postreros días nacieron con el Pentecostés, con el nacimiento de la iglesia. A partir de ese momento empezó a correr un reloj que ninguno sabe. Nadie sabe cuándo es. Pero empezaron a correr los últimos tiempos. Entonces, no podemos salir todos corriendo a pensar que, bueno, ya viene Jesús, ya hagan todo esto porque viene la guerra de Rusia, porque dice el libro no sé qué, uno que dice Rusia ahí, y ya dijeron que era Rusia. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Entonces, uno no puede pensar eso. Uno tiene que pensar que el Señor puede venir ahora, pero que puede tardar 2000 años más. Acuérdense el movimiento de la iglesia, lo vimos con el movimiento de la iglesia, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba preparada para ya nos vamos. Vendemos casa, no tenemos más hijos, no nos casamos, no hacemos mal la vida, largamos todos los laburos y todo porque el Señor está bien. Cuando se empezaba a quedar sin plata y el Señor no venía, le empezaron a entrar las dudas.
Pablo le dice, no, pónganse a laburar, que el Señor los agarre trabajando y pensando. Por eso, los días del Mesías iban a marcar esos últimos postreros días. El término apropiado para eso, más que los postreros días, sería la temporada, una temporada antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. Cuando todos los enemigos estén a los pies de Jesús, cuando el diablo sea sacado, cuando la muerte sea quitada, con todas esas cosas que son tan místicas, tan raras, tan abstractas, que uno no las puede saber. Y nosotros tenemos que saber, entender esos tiempos, esas etapas, esas eras, esos kairos de Dios. Esos tiempos, a veces que son tiempos de oportunidad de Dios. Los kairos no son solamente épocas malas, hay épocas buenas. Y a veces la iglesia se queda en la pandereta y estamos todos contentos, todos felices, hay un avivamiento, y se quedan en esa. Y se quedan en la diversión y en la estupidez. Vamos a agrandar la iglesia, vamos a hacer un templo enorme, paguémonos sueldo a todos porque las cosas están bárbaras, nos va todo de primera. Y después viene la época de vacas flacas, y la iglesia que vos construiste para 400 personas, tenés 20. Hay que aprovechar los tiempos para realmente hacer cosas que marquen esos tiempos. Porque si Dios nos está dando una oportunidad, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Yo pienso en esta iglesia. Pienso en este tiempo en que todos estamos felices, que todos estamos contentos. Por lo menos la mayoría, por lo menos lo que dicen. Ahora, si son una manga de hipócritas, pero todos están contentos. Por lo que se predica, por cómo fue, por los miércoles. Yo cuando le cuento a mis amigos, pastores y todo, que yo tengo reuniones en una iglesia de 30 personas, que tengo reuniones de club de lectura de 15 personas, me dicen, no puede ser. Porque hay tipos que tienen iglesia de 100 personas y van 5, 6 a la reunión de oración. Y nosotros, sin embargo, tenemos, ¿no es cierto?, que la gente viene con ganas. Porque no es que vaya, che, dale, vamos a orar si nos vamos. No. Es más, si yo alargo la cosa, nos vamos a cualquier hora. Digo, estos tiempos en los cuales pasan estas cosas, donde hay un hambre de parte de la gente y una forma de ser saciados de parte de la pastoral, digo, tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovechar estos tiempos. Porque después vienen los tiempos que nos revolvemos los mocos por la cabeza. Y esos tiempos también uno tiene que saber discernir, saber cuáles son las etapas. Fíjense lo que dice, puse varias frases porque me gustó mucho las cosas, fui leyendo varias cosas y me gustó mucho. Charles Spurgeon, un pastor del siglo XIX, el avivamiento ese que yo les conté, que practicaba en los sermones, y la gente pasaba cuando él estaba practicando el sermón y se convertía. Y era el tabernáculo ahí en donde tenía la iglesia, que todavía existe, la iglesia de Spurgeon, se llenaba. Eran miles, no estamos hablando de cientos, miles y miles de personas que pasaban por ahí. Y él dice, hay hermanos sanguíneos que están esperando que todo se haga mejor y mejor, hasta que al fin la era presente madure hasta convertirse en un milenio, en esos 1000 años en los cuales el Señor no serán capaces de sostener sus esperanzas, porque la Escritura no les da una base sólida donde descansar. Aparte de la segunda venida del Señor, es más probable que el mundo se hunda en un pandemonio que se convierta en un milenio. Las cosas es más probable que se vayan al demonio, o al pandemonio, como dice acá, que se convierta en un milenio. Porque muchos dicen eso, muchos dicen, no, la iglesia va como ganando el lugar, y se va haciendo como el milenio, se va transformando hasta que en un momento todo está listo. No, hasta que Jesucristo no aparezca, olvídenlo, no va a haber tiempos perfectos. Vamos a estar siempre peleando entre mejores épocas malas y épocas menos malas, pero siempre van a ser malas. ¿Por qué les digo esto de discernir los tiempos? En Mateo 16, del 1 al 4, Jesús reprende a los líderes religiosos porque les dice que ¿cómo puede
ser que ustedes, mirando el cielo, mirando todo, sepan cuándo es el tiempo de la cosecha, cuándo es esto, cuándo es el otro, y no saben discernir el espíritu de los tiempos, las eras de los tiempos de oportunidad. En 16:3 dice, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y Jesús se enojaba con ellos. Y yo creo que también se enoja con nosotros cuando dice, loco, ustedes saben el tiempo de todo, saben cuándo es el tiempo de hacer una cosa, de hacer la otra y todo, y no se dan cuenta del espíritu de los tiempos, no se dan cuenta de los tiempos de oportunidad, de los tiempos de las grandes oportunidades. Ustedes dejan pasar las oportunidades. ¿No? Podría decir, serían tan abombados de no darse cuenta de que hay tiempos de oportunidad. Son cristianos, tienen la guía del Espíritu, tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia, que es la palabra de Dios, que está revelada por el Espíritu de Dios. Y no se pueden dar cuenta de los tiempos, no se pueden dar cuenta que hay tiempos peligrosos, que hay tiempos malos. Y ustedes van y se suman a esa. Y la iglesia termina sumándose a esos tiempos malos. En vez de ser un agente de cambio, la iglesia termina sumándose a todo eso. A la desesperanza. Porque ahora hay una cultura, de todos estos tiempos, de hace ya varios años, se habla mucho de la cultura de la desesperanza. Hay que desesperanzar a todo el mundo. Hay una cultura de la desesperanza. Y como veíamos la otra vez, la felicidad no es algo que uno sale y la ve. ¿Es algo que está fuera de nosotros? ¿Es algo que está dentro de nosotros? ¿O es algo que tenemos que construir? Todos nos pusimos de acuerdo el otro día que tenemos que construir. La felicidad se construye. Se construye. Nunca es buen tiempo para construir felicidad. Porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos, las eras son malas. Necesitamos ser constructores de felicidad. Y me gusta una frase que se usa mucho en Estados Unidos cuando hablan de cuando hay movimientos de segregación, cuando hay ataques contra las minorías, por ejemplo, y todo. Ellos tienen una consigna, qué sé yo, acá diremos pero, acá en la Plaza de Mayo, pero allá tienen otra consigna: sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. Películas, miren, en las series, cuando hay manifestaciones, siempre es lo mismo: sin justicia no hay paz. Nosotros tenemos que ser hacedores de justicia. Somos plantíos de justicia. Somos árboles de justicia que crecen. Somos árboles que nuestros frutos son frutos de justicia. La iglesia marca los tiempos. La iglesia marca los tiempos. La iglesia tiene que dejar un impacto, una impronta. Se llama impronta la marca que deja una bala cuando golpea contra algo. Ese impacto que queda marcado. Esa impronta la tiene que dar la iglesia. La iglesia tiene que ser no solamente inteligente para discernir los tiempos, sino valiente, no ser tímida como Timoteo, para que aprovechar esos tiempos sea su misión. Que en el aprovechamiento de esos tiempos cambie un poco las realidades. No nos desaprovechemos, por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, viendo ahora que los tiempos son malos. Viendo que los tiempos son malos. Son tiempos para juntos atravesarlos. Para pensar juntos una estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos cristianos? Como dice Jesús, ustedes saben distinguir todo, pero no saben distinguir los últimos tiempos. ¿Qué hacemos con estos cristianos que viven hoy en día y no están enterados de los postreros días ni el regreso de Cristo? Ni que hay tiempos. Entonces, si vos te sentís contento, si vos te sentís bien, si vos sentís que creces, si vos sentís que estás avanzando dentro de la fe, tenés que invitar a otros a que hagan exactamente lo mismo. No hay que ser tímido, no hay que ser tibio en esto.
No estoy diciendo que le vayas a hinchar los quinotos a la pobre gente que está ahí durmiendo el sábado a las 9 de la mañana. Le vengo a compartir la palabra del Señor. No, les estoy diciendo que seamos inteligentes. Seamos inteligentes. ¿Cuántas personas conocen ustedes que no conocen al Señor? ¿Cuántas conversaciones tienen ustedes con personas que no conocen al Señor? ¿Cuántos amigos de ustedes no conocen al Señor? ¿A cuántos ustedes le hablaron del Señor? Nos da vergüenza, nos da cosa. Pero es necesario que compartamos. ¿A cuántos conocen ustedes que están en una iglesia y están constantemente sufriendo por estar en la iglesia? Sufren adentro de la iglesia. Sufren porque no tienen palabra de Dios. Sufren porque se los deja de lado. Sufren porque la iglesia no tiene una visión clara. Sufren por todas esas cosas. ¿Por qué entonces no decirles, es hora de un cambio? Es hora de un cambio. Y no estoy hablando de robar ovejas, Estoy hablando de que hay gente que cada vez está yendo menos a la iglesia y que tarde o temprano se pierde. ¿Qué vas a esperar? ¿Que esté recontra repodrida de la iglesia, que esté harta, que no quiera saber nada y que pase lo que pasa con los movimientos de antipolítica? Todos son iguales. No, no todos son iguales. No todos son iguales. No me considero igual que los demás. Me considero igual que muchos, mucho peor que otros, mucho mejor que otros. Soy uno más con miserias, con todo lo que quieran. Y la iglesia está lo mismo. En la iglesia lo tenemos todo. Todos tenemos miseria, todos tenemos... Vamos, todas las cosas. No hay ningún problema de decir las cosas cuando están mal y no hay ningún problema. Pero somos una iglesia que puede abrazar. Somos una iglesia donde uno puede expresar su opinión. Somos una iglesia donde uno puede crecer, donde puede no solamente escuchar la palabra de Dios, sino aparte exponer lo que ellos creen que dice esa palabra de Dios. Como digo yo, la teología se hace en comunidad. Todo, porque no importa si vos sabés más o sabés menos. La forma en que vos sentís la palabra de Dios, en la forma en que vos experimentás a Dios, engrandece la teología de la iglesia. Engrandece en cómo cada uno entiende estas cosas. Por eso, iglesia, vamos a discernir los tiempos y vamos a aprovechar las oportunidades. No te quedes callado. ¿Amén? Amén.